Bienvenidos chicos a un nuevo video de Ciencias Sociales. Continuamos con estas diapositivas. Recuerden que en la clase pasada les habían explicado que después de hacer un análisis dentro del neoliberalismo y la globalización, íbamos a hablar de conceptos tales como la globalización y el capitalismo y la globalización y el neoliberalismo. Ustedes dirán, bueno, pero profe, o sea, ya nos hablaste de la economía, del neoliberalismo, ya sabemos qué es globalización, ya estuvimos analizando qué es globalización, pero en estas diapositivas vamos a estar centrándonos más en el proceso de globalización, capitalismo y neoliberalismo como elementos negativos que pueden llegar a generar brechas entre los países desarrollados y subdesarrollados, y cómo precisamente esos procesos desiguales generan una lucha constante entre países que se quieren superar y países que generan procesos de imposición claramente para que esos países queden en un proceso de estancamiento, y cómo afecta precisamente estas políticas del capitalismo salvaje y el neoliberalismo a el medio ambiente, que va a ser uno de los próximos temas que estemos hablando para identificar calentamiento global, contaminación hídrica, entre otros, ¿vale? Entonces recuerden que nosotros ya analizamos varias de estas diapositivas, estuvimos hablando de los antecedentes del neoliberalismo, qué es precisamente el liberalismo, características, todo esto lo analizamos y espero lo tengan muy claro. Y llegamos hasta la actividad donde debían investigar y copiar en sus cuadernos cuáles son las principales crisis del capitalismo que dan origen al neoliberalismo. Un sistema muy similar que tiene algunas variables con el liberalismo clásico, teniendo en cuenta la proyección del Estado y las políticas económicas que genera el Estado, que deben ser de poca intervención porque la economía debe ser libre. Ahora bien, hablemos de ese proceso globalización, ya desligado a los conceptos que hemos estado trabajando, sino centrándolos a la globalización económica, que espero la tengan en cuenta. Entonces ya sabemos que la globalización es el resultado del desarrollo del capitalismo y consiste en la creación de un mercado mundial en el cual circulan libremente los capitales. Tipos de capital como cuál: financiero, productivo y comercial, que es algo que no habíamos visto en globalización económica, ni en globalización cultural, ni en el concepto de globalización, que lo estamos abordando ahorita porque vamos a estar hablando de capitalismo, neoliberalismo y esa tríada con la globalización que permite que sistemas económicos como el capitalismo o el neoliberalismo sean hegemónicos a nivel mundial, ¿vale? Entonces, ¿qué es el capital? Entonces, el capital financiero, centrándonos en los tres tipos de capital: el capital productivo, el capital comercial y el capital financiero. Hablemos de que el capital es lo que uno posee, ya sea a modo de dinero, a modo de recurso o incluso a modo de procesos de sinapsis. Todo el conocimiento que yo tengo puede ser capital humano. Entonces, el capital financiero es el dinero, los préstamos y créditos internacionales. Este capital se mueve con mucha facilidad gracias a los computadores, lo que es el trading, la venta de acciones, las bolsas de valores, entre otras. El dueño de este capital presta dinero que luego recupera con una ganancia adicional. Por ejemplo, lo que es precisamente el préstamo que genera un banco, con un interés al 1.05 o al 1.2 o al 1.8, dependiendo cómo se encuentre la tasa de intereses en ese momento en el mercado. Entonces, este capital es el que más rápido genera procesos de globalización, debido a que hoy en día la economía se mueve mucho por préstamos y créditos a nivel internacional, e incluso los países tienen préstamos y créditos con los fondos monetarios internacionales y el Banco Mundial. El capital productivo es el dinero que se invierte en materia prima y bienes de capital, es decir, máquinas, herramientas, edificios e industrias. Todo el capital tangible que se puede tener, al igual que la mano de obra, todo lo que me ayuda a producir. El empresario usa su capital productivo para que los trabajadores y las trabajadoras elaboren bienes que le produzcan una ganancia, o la plusvalía que denominaba Karl Marx, que es el beneficio empleado por el trabajador que da un valor adicional a un producto que lo termina ganando el capitalista. El capital comercial, que son los bienes y servicios, es decir, los alimentos, vestuario, aparatos electrodomésticos, servicios tales como la energía, la electricidad, la educación, entre otros. Y el dueño del capital comercial obtiene su ganancia de la compra de mercancías a un precio y su venta a un precio mayor. Entonces recuerden, la persona que produce bolsas no compra bolsas para vender bolsas, tiene que generar un proceso de transformación de la materia prima para venderla a un mayor valor.
Siempre, todo producto finalizado, sea un celular, un automóvil, va a tener un mayor valor del que costó producirlo. Tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, eso es importante, que es ese capital comercial. Entonces, tengan en cuenta capital financiero, acciones pueden ser, capital productivo, maquinaria, y capital comercial, precisamente la ganancia específica que se tiene dentro de lo que es los bienes y servicios cuando se generan a un costo menor y se venden a un costo mayor. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Consecuencias de la globalización desde el sector económico. Entonces, la globalización se entiende como un proceso de profundización de las fases anteriores del desarrollo capitalista, donde el capital financiero, productivo y comercial se descentraliza. Ya no hace parte solo de un país, de una nación, sino se empieza a descentralizar a nivel de lo que son diferentes fases dentro de la economía mundial. Ejemplos como lo que sería Mercosur, la Unión Europea, donde las economías ya son un poco más dinámicas y libres, y el proceso de economía se internacionaliza, y hablamos de multinacionales y todos estos factores que generan mayor viabilidad del capitalismo, ¿ok? Ya no se localiza en un solo país, como mencionó la diapositiva, y se simplifican los procesos productivos. Entonces, por eso es que podemos ver que, a pesar de que compremos unos tenis Adidas originales, fueron ensamblados o realizados o manufacturados en Singapur, por ejemplo. Y los invito a que analicen eso. Tenis originales, 100% originales. ¿Dónde los hicieron? Singapur, Malasia, China, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mano de obra se descentraliza en el mundo. Ya una empresa que es estadounidense y vende productos estadounidenses, los ensambla en otra parte donde son más baratos. ¿Ven? Y esa es la consecuencia de que esos tres tipos de capital se descentralicen. Ahora bien, ¿cuáles son los impulsores de la globalización? Pues teníamos las empresas multinacionales, que son las que más les beneficia que se descentralice el capital y haya un flujo comercial internacional. Los bancos multinacionales, los grandes grupos bancarios a nivel mundial, los gobiernos conservadores y neoliberales, y los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que les sirve que esas transacciones sean a nivel mundial y que el endeudamiento sea a nivel mundial. Entonces, todos estos tienen su centro y protección hasta con armas de destrucción masiva en sus países imperialistas de origen, y cuentan con filiales en diversos países del mundo. Por ejemplo, hablamos de grandes empresas multinacionales como Amazon, Apple, Microsoft, entre otras, que tienen franquicias en todas las partes del mundo. Coca-Cola Company, entre otras, que promueven este proceso de globalización y descentralización del capital. ¿Por qué? Porque les beneficia a ellos. Entonces, hablando de la actualidad, nos dice que la fase actual de la globalización se caracteriza por la profundización de las tres fases de internacionalización del capital y la localización de los procesos productivos industriales distribuidos o desperdigados o fragmentados por varios países en el mundo para disminuir los costos de las materias primas y la mano de obra, el ejemplo que les daba. La mano de obra es muy barata en China, no hay políticas que protejan a los trabajadores, tienen que trabajar de 12 a 24 horas a veces. Entonces, ensamblar productos en un lugar donde literalmente las personas son muy mal remuneradas y tienen que trabajar todo el tiempo sin descanso, pues es mucho mejor que prestaciones de ley, 8 horas, una hora de almuerzo, que el trabajador, si no quiere, no va al trabajo, derechos de los trabajadores, a un lugar en que no tienen derechos y tienen que rendir y producir. ¿Ven? Entonces, la explotación laboral que se genera también con la globalización, y el impacto negativo y desmedido de la sobreproducción. Porque recuerden que producir cualquier material, cualquier computador, cualquier celular, cualquier zapato, cualquier cuaderno, implica recursos naturales, lo que genera una sobreexplotación de los recursos naturales y procesos de contaminación. Entonces, actualmente la globalización está acompañada por un proceso de avance revolucionario en medios de comunicación y por más inversiones en capital constante en medios de producción y menos inversiones en mano de obra, aumentando el desempleo y las ganancias. Y es otra de las brechas que analizamos en la globalización. El desempleo aumenta muchísimo. ¿Por qué? Porque el capital ya se vuelve una fluctuación a nivel de transacciones virtuales. Los Bitcoin, la moneda precisamente digital, todos estos medios de pago como PayPal,
Nequi, entre otros, que es literalmente dinero digital, ¿vale? No dinero real tangible, y que permite que todo esto se descentralice y se optimice por medio de aplicaciones que ya no se necesita un trabajador o una persona que te atienda en el banco, sino todo de manera virtual. Y eso también genera complicaciones a nivel de procesos de crisis económica, pero no para los países o potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, países que tienen a la vanguardia estos procesos de capitalismo industrial, financiero, sino países en vías de desarrollo o países tercermundistas, como ustedes lo quieran analizar. Entonces, desde ese punto, los neoliberales o los países neoliberales manipulan a los pueblos predicándoles que la única opción es la suya. Y eso es algo que pasa mucho. Hoy en día el único modelo que es bien visto a nivel mundial no es el socialismo, no es otra forma de entender la economía, sino solo el capitalismo, porque el capitalismo es el único en que está bien y que si tú no quieres trabajar, que si tú no quieres ganar dinero, pues eres un inepto que no puede salir. Si eres pobre, el pobre es pobre porque quiere, que es una frase que se escucha mucho hoy en día en el mundo. Y en el mundo capitalista, precisamente, no, si tú eres pobre, ¿por qué no? Nunca quisiste hacer nada. Y puede que sí pase en la especie humana esto, pero recuerden que el capitalismo es un modelo desigual, en donde si tú eres un asalariado van a seguir explotándote toda la vida y el rico capitalista va a seguir ganando dinero, ¿vale? Así no sea justo, así gente se muere de hambre, pero así es el capitalismo y el neoliberalismo. Y eso es lo que ocurre. No estoy defendiendo ningún modelo, recuerden que pues es precisamente el análisis que estamos haciendo de las fallas del capitalismo y como ustedes ven, precisamente ningún modelo económico es totalmente tangible en la realidad, ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el liberalismo, ni el neoliberalismo, porque todos tienen fallos a la hora de aplicarlos en el contexto. Y más porque los modelos neoliberales que se aplicaron desde Estados Unidos no vieron la necesidad de los contextos. Y es por eso que hay crisis económicas en diferentes países de América del Sur, de Europa, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de la globalización en el ámbito económico? Primero, la expansión planetaria del capitalismo. En todo el mundo se habla de capitalismo y en muy pocos países de un socialismo o un modelo diferente a nivel económico. Así se diga que el presidente es socialista de algún país, siempre el modelo que se va a aplicar a nivel económico es neoliberalista o capitalista. Siguiente, hablamos de lo que es precisamente los bloques regionales, como el NAFTA, la Unión Europea, Asia, el Pacífico, el Mercosur, entre otras, que son agremiaciones internacionales de países para generar tratados de libre comercio y intercambios transnacionales de mercancía. Al igual que el surgimiento de corporaciones mundiales, como las que ya les he mencionado, y el crecimiento de la mundialización del capital sin organizaciones internacionales que las regulen. Recuerden que el capital financiero a nivel mundial no tiene regulación, y es por eso que tampoco se aplican leyes a ese capital financiero. Y la relación de neoliberalismo y globalización que estuvimos viendo la clase pasada, donde la globalización se interrelaciona con el neoliberalismo y ambas forman parte de una contraofensiva del capital a nivel global y construyen con la resistencia de los pueblos una nueva relación entre el capital y el trabajo en los terrenos social, político y económico. Y ahí hablamos un poco de lo que mencionaba Karl Marx, que es esa lucha de clases sociales en que el trabajador siempre va a buscar rebelarse en contra del burgués. Y es ese análisis de proletariado en contra de la burguesía, siempre buscando ostentar el poder de esa clase superior. Y que precisamente esas necesidades de expansión capitalista son destructoras y son fuerzas productivas que generalmente generan inequidad. Y así, el capitalismo en esa fase de capitalismo salvaje genera luchas de competencia totalmente, donde la gente literalmente se ve entre la vida y la muerte por competir entre yo necesito, yo debo ser mejor, yo debo ganar mejor que el otro, yo debo tener el mejor carro, el mejor celular, tengo que ser mejor porque es una competencia de la vida. Y si tú estás en un sistema neoliberal o capitalista, tienes que ser el que más dinero gana. No importa la felicidad, pero si eres el que más dinero gana, eres feliz. Y así se generan esos procesos de liberación de movimiento de capitales,
la regularización o flexibilización de capital y trabajo, y la competitividad, que no es un elemento negativo, pero no podemos educar en base a ser competitivos y a ser mejor que el otro en todo momento, sino a construir en sociedad. Y es así que la globalización obliga a librar batallas más importantes en el ámbito local, a nivel nacional y regional, y generar desconocimiento de procesos como la solidaridad internacional y el intercambio de experiencias de movilización, politización y organización, de la que habla la globalización cultural. Nos preocupamos muchas veces más por competir a nivel económico que ser literalmente un planeta unido. Y eso son pequeñas fallas que el capitalismo tiene. Y recuerden que estuvimos analizando este proceso para empezar a hablar del medio ambiente, la contaminación y los procesos autodestructivos que tienen estos modelos económicos en el planeta. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Recuerden realizar la actividad que les voy a juntar en tareas y que estén muy bien.